Bé, doncs, bon dia i benvinguts a aquest webinar sobre ajuts i incentius al finançament de projectes tecnològics. El meu nom és Joan Poater, soc el gerent del Clúster Digital de Catalunya, que juntament amb CEEC, el Clúster de l'Eficiència de l'Energia Eficient de Catalunya i amb FI Group, organitzem aquesta sessió. Una sessió que de seguida començarem, però si em permeteu, abans voldria fer un parell de explicacions, us voldria transmetre un parell de paraules al voltant del món del clúster digital en concret i dels clústers en general. El clúster digital és una entitat de més de 60 empreses digitals que tenim l'objectiu d'impulsar aspectes com la innovació digital, com la internacionalització, com la competitivitat, etc. Bé, per aquells que no ho sapigueu, els clústers són organitzacions d'empreses normalment representants de cadenes de valor concretes que mirem d'articular espais de col·laboració amb l'intenció d'impulsar aspectes, com deia, de competitivitat, reflexió, canvi estratègic. Intentem identificar i generar oportunitats de negoci a partir d'aportar intel·ligència de mercat, interaccions amb altres cadenes de valor. I clar, amb tot això, lògicament, la innovació, l'aspecte innovador, l'impuls de la innovació és un fet cabdal i, per tant, de fet, es constitueix com un vector dels nostres objectius estratègics. És en aquest marc que vam pensar ja en la importància d'un webinar com el d'avui. De fet, és el primer que, quan ens vam conèixer amb FI, FI ens va traslladar abans de donar-se d'alta en el clúster digital. Vam parlar de la possibilitat de fer una sessió com la d'avui. El que no sabíem és que seria en format webinar. Com tots sabeu, diguem-ne que la situació actual ens ha trastocat a tots una miqueta la situació, no? Però en qualsevol cas era un webinar que teníem agendat, teníem molt clar que ho volíem fer i estava posat al calendari de molt abans de la crisi actual, no? I per tant ens agrada molt que finalment l'haguem pogut fer, que haguem pogut trobar l'ocasió de dur-la a terme. I a més ho fem conjuntament amb, com deia, amb el clúster de l'energia eficient, un clúster amb una importància específica també, i d'aquí us presentaré el gerent també en pocs moments. Deixeu-me únicament afegir un parell de qüestions. En primer lloc, dir-vos que després del webinar se'ls farà arribar un enllaç amb informació no només del propi webinar, de la gravació del webinar o de les presentacions que s'hi facin, sinó també del propi clúster digital i del CEEC. Per tant, jo us convido a mirar-vos aquesta informació, a acostar-vos a l'ecosistema clúster, aquells que encara no ho heu fet. Són més de 30 classes de tot Catalunya, segur que sempre n'hi haurà algun que encaixi amb l'estratègia de la vostra empresa. A nivell de procediment, únicament recordar-vos o convidar-vos a llançar les preguntes a través de l'aplicatiu que esteu seguint aquest webinar, per tal que després de la intervenció de FI, que durarà al voltant d'uns 40 minuts, us els puguin anar responent. I, evidentment, restem a disposició de tots vosaltres per qualsevol consulta que vulgueu fer arribar més enllà de la sessió. Per part meva, res més. Jo us agraeixo novament l'assistència en aquest webinar i us passo ja amb en Francesc Ribera, en Francesc, que és el gerent del clúster de l'energia eficient de Catalunya. Francesc, quan vulguis, sisplau. Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies també al clúster digital i a FI Group per pensar en el nostre clúster, en el clúster de l'energia eficient de Catalunya, un dels 30 clústers de l'ecosistema clúster català, tal com comentava el Joan. El nostre és un clúster que està orientat al sector de l'energia, tal com diu el nostre nom, a la gestió energètica eficient. Tenim més de 160 socis que cobreixen àrees com la digitalització, les xarxes intel·ligents, però també les energies renovables, la mobilitat sostenible, l'eficiència energètica en la indústria i també l'edificació eficient. Al igual que com comentava en Joan, en el nostre àmbit de treball, la innovació és un àmbit molt rellevant i en aquest sentit una de les nostres àrees operatives és la d'innovació col·laborativa i la nostra pretensió dins d'aquesta àrea operativa és la de generar activitats que d'una manera o d'una altra acostin als nostres socis la possibilitat de disposar d'eines perquè la innovació arribi a les seves organitzacions. Cal tenir en compte que dels 160 socis que tenim, més d'un 70% són petites i mitjanes empreses i, per tant, moltes vegades el fet que el clúster actuï com a facilitador que aquesta
aquestes oportunitats arribin, doncs és un element essencial de la nostra activitat. Dir-vos que estem molt contents de poder estar avui aquí, que crec que realment aquest webinar i els continguts que es donaran seran de molt interès i que per part nostra estem a la disposició, tal com deia en Joan, de tots els assistents per tal de identificar oportunitats de col·laboració en el marc de la innovació, però també en l'àmbit, com deia abans, del canvi estratègic, de la generació d'oportunitats de negoci i de la internacionalització. Nosaltres darrerament estem treballant un programa d'internacionalització que, malgrat la situació en la que vivim actualment derivada del Covid, el que vol pretendre és, tan bon punt es recuperin les condicions normals de funcionament, doncs, generar noves iniciatives en aquest àmbit. Jo res més, simplement, tal com us deia abans en Joan, disposaré d'una presentació del nostre clúster en la que es explicarà més en detall qui som i què fem. Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta, dubte o qüestió i, d'altra banda, crec que la col·laboració que avui establim tant amb el clúster digital, amb el qual ja hem col·laborat en diferents iniciatives, com amb FI Group, tindrà continuïtat en el temps i en l'àmbit concret de la innovació estic segur que trobarem nous punts de col·laboració. Jo res més, reiterar l'agraïment a tots els assistents, als ponents que avui participaran i donar pas a en Joan Calçada, que intervindrà en primer lloc i que farà la seva exposició. Joan, tot teu. Gracias. Muchas gracias, Francesc, y bienvenidos a todos a este webinar. Si os parece, hago un paso a la siguiente slide y hago una muy breve presentación de lo que es FI. En FI llevamos aproximadamente unos 20 años vehiculando los diferentes mecanismos fiscales que giran alrededor de las actividades que se desarrollan por I+D+I. Tenemos actualmente unas 37 oficinas, estamos en un marco totalmente internacional y contamos con unos 1.200 empleados a nivel mundial. A nivel estatal, contamos con oficinas tanto en Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia, Palma y nuestra central que estaría ubicada en Barcelona. Desde aquí damos paso a digamos que al final damos paso a todos los incentivos fiscales que giran a nivel estatal, a nivel nacional. Sin más, pasamos a comentaros cuáles serían, bueno, aparte de las relaciones institucionales que tenemos, dónde estamos, editores de manuales Frascati, organismos públicos con los que colaboramos, CEDETI, COTEC, COE, etcétera, y participamos en el estudio BIANBIR de la Comunidad Económica Europea. El siguiente paso, como instrumentos de la financiación para la I+D+I, estos distintos instrumentos fiscales tienen un impacto diferente en la economía de una empresa. Aquí estamos hablando de ayudas nacionales, europeas e internacionales, que el impacto más directo es un aumento en los ingresos, siempre en la cuenta de pérdidas y ganancias, una reducción de gastos por parte del incentivo de la bonificación de la seguridad social, una reducción de la base imponible por Patent Box, aunque sí que es cierto que en el sector tecnológico no es muy dado, es algo más complejo. Y luego una reducción de la cuota en el impuesto de sociedades mediante el incentivo de las deducciones fiscales por I+D+I. Ahora damos paso al siguiente bloque, primero de los tres que vamos a abordar. Y este bloque de ayudas y subvenciones públicas, aquí le cedo la palabra a mi compañero Iván Morillas. Todo tuyo, Iván. Ok, merci, Joan. En primer lugar, agradecer al Clúster Digital y al Clúster de la Eficiencia Energética de Cataluña la oportunidad de colaborar. Y como bien dice Joan, vamos a hablar brevemente de las ayudas y subvenciones que tenemos actualmente, tanto a nivel internacional como a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel autonómico, y los distintos organismos que las otorgan, y sobre todo las que más nos aplican hoy, ¿no? A nivel internacional, famosos bilaterales, unilaterales de CEDETI, a nivel europeo, el gran programa marco H2020 finaliza este año, y a nivel nacional, CEDETI, Mineco, Minetur, los IDAES, y a nivel autonómico tenemos Acció, aquí en Cataluña, para ser más exactos. Vale, a ver si puedo. Ok, dependiendo de la fase en la que el proyecto se encuentra el proyecto y la empresa, podemos acogernos a unas ayudas u otras, ¿no? La idea es hacer un buen análisis del momento de crecimiento de empresa en el que se encuentra cada uno y la necesidad de financiación del proyecto de la misma, ¿no?
Entonces, para capitalizar la empresa, para coger músculo financiero, podemos optar por una ENISA. Luego, para planes de negocio, para seguir con la inversión, desarrollando el proyecto, podemos acudir a los CDTIs. Y luego, para la puesta en mercado y, digamos, aumentar la dimensión del proyecto, hacer el salto a Europa, ¿no? Con el EIC o algún gran tópico o call europea, ¿no? También tenemos para la contratación de personal o inversión pura y dura por parte de capital privado, ¿no? Entrando un poco más en materia, los ENISAs que comentábamos, estos emprendedores o de competitividad, fases iniciales de la empresa, se busca financiar un modelo de negocio innovador, son préstamos participativos en los que vamos a tener que aportar la misma cantidad que solicitemos y que finalmente nos otorguen. Tiene de bueno que es sin garantías, ¿no? Una buena amortización y una buena devolución. En este caso, entre 25.000 euros de mínimo, 25.000, 75.000 el mínimo, hasta 1,5 millones de máximo, ¿no? Una vez tenemos esta primera etapa pasada, tenemos una idea realmente disruptiva, puede ser TIC, 100%, debe haber una I+D detrás, bien catalogable como tal, pero lo que nos van a financiar es un plan de empresa, ¿no? Un modelo de negocio innovador y tenemos Neotec. Sería este salto de calidad en cuanto a cómo de ambiciosa es la línea de financiación, que es 100% a fondo perdido para proyectos de como mínimo 175.000 euros sin garantías y con concurrencia competitiva, ¿no? Nuestro proyecto se va a medir con el resto de proyectos que se han presentado. Tiene de bueno que es una intensidad máxima de hasta 250.000 euros a fondo perdido. Actualmente está abierta, cierra este mes, a inicios del siguiente, perdonar, y la empresa debe tener, para poder presentarse, como mínimo 6 meses de creación y como máximo 3 años de antigüedad, ¿no? Dirigido de forma directa para startups de base realmente tecnológica. Luego, otras líneas de financiación, PID y proyectos de investigación y desarrollo y línea directa de innovación del CDTI, una muy ligada a proyectos de I+D, otra muy ligada a proyectos de innovación tecnológica, ¿no? Cualquier inversión, cualquier adquisición de software, de CRMs, de ERPs, serían financiables mediante una línea directa de innovación, ¿no? Siempre y cuando cumplamos con bases convocantes. En este caso no hay concurrencia competitiva. Si analizamos la situación financiera de la empresa, se considera que se pasa el test de estrés de CDTI y cumplimos con bases convocantes, vamos a recibir esa financiación. No hay riesgo en este sentido, ¿no? Presupuestos de 175.000 euros, nos otorgan el 75% de lo que solicitemos. Es en modo de préstamo, pero desde hace aproximadamente 2 años, 1 año y medio, tenemos un tramo de entre el 2 y el 5% a fondo perdido aquí en Cataluña. El tipo de interés es fijo y es un Euribor más 0,2 si escogemos la modalidad de amortización a 3 años, fondos CDTI. En caso de que optemos por fondos Euribor y una amortización a 5, este préstamo añadido a la ayuda será de un 1,2, ¿no? Si podemos identificar I+D en ese proyecto que comentábamos y un desarrollo propio, no una subcontratación del 100%, podríamos optar por la línea PID, proyectos de investigación y desarrollo, muy parecida en cuanto a bases convocantes, pero más atractiva en cuanto al tramo no reembolsable, a subvención a fondo perdido, ¿no? Presupuesto también de 135.000 euros, una intensidad del 85%. Pero aquí la subvención llega hasta el 30% del importe finalmente concedido. Y el interés es igual a Euribor. Actualmente es 0. No hay interés sobre el préstamo y hay un 30% de fondo perdido. Además de, como mínimo, entre 1 o 2 años de carencia antes de la devolución de la parte del préstamo, ¿no? Si, por contra, lo que queremos es un nuevo centro, una inversión fuerte en activos, pues podemos optar por la LICA, la línea directa de expansión del CDTI. Aquí hay una pequeña partida también de tramo no reembolsable, este 10%, está ahora precisamente para paliar, digamos, la situación actual provocada por el COVID. Y otra vez volvemos al clásico de este CDTI, ¿no? El presupuesto mínimo 175.000, la intensidad máxima del 75%, un retorno de 7 años con un 0,5 añadido de préstamo a 1 año, ¿no? Aquí lo calculan un poco distinto, pero bueno, lo más interesante es que será ese medio punto
préstamo, de interés, perdón, añadido al préstamo. Inversión pura y dura, ¿no? PID, un proyecto de I+D, línea directa, un proyecto de innovación, LICA, un proyecto de inversión. Vale, las agrupaciones empresariales innovadoras, ¿no? Ya que estos dos clústeres nos daban hoy la oportunidad, nos parecía adecuado hacer una mención a una ayuda que actualmente tenemos abierta. Cierra el día 26 de este mes, ¿no? No vamos sobrados de tiempo si quisiéramos optar a ella, pero va dirigida especialmente para la formación de clústeres o asociaciones, ¿no? Se trata de subvenciones a fondo perdido, una intensidad máxima de 400.000 euros. Y financia sobre todo 3 tipologías de proyectos: la puesta en marcha y desarrollo de estructuras, la realización de estudios de viabilidad, ¿no? Estudios técnicos de proyectos, o bien el desarrollo de tecnologías innovadoras. En este sentido, decir que financian pues personal interno y externo, gastos de personal, viajes y colaboraciones externas. Si una parte la subcontratáramos, también la podríamos financiar, ¿no? Además de que estos 400.000 euros de intensidad máxima vamos a tener en cuenta que será para aquellos proyectos que sean colaborativos, ¿eh? No todas las asociaciones se pueden acoger, sino que deben estar registradas como tal. Para empresa, volvemos atrás un segundo, la única línea de financiación europea donde las pymes se pueden acoger de forma individual, el antiguo SME Instrument, el actual EIC, ¿no? El Accelerator Pilot que, digamos, establece las bases que entendemos que va a tener el próximo programa marco, el 9º programa marco, que empezará en 2021. El actual, el H2020, acaba este año, y el año que viene están empezando a hacer cambios significativos sobre las líneas de financiación ya existentes. En este caso, el EIC, proyectos de I+D realmente disruptiva, con un modelo de negocio con un claro impacto en el mercado, creación de puestos de empleo, replicable en otros sectores, etc. Muy importante como impacte en el mercado, y un proyecto de I+D, pero donde la I+D ya la ha desarrollado a partir de un grado de madurez 6-7, un TRL que se llama en el sector, ¿no? Que hace referencia a tener ya pequeñas pruebas de concepto, prototipos o pruebas a escala en un entorno real. Nos financiarán el 70% del presupuesto solicitado en forma de subvención a fondo perdido. Entre $500.000 y $2,5 millones es el clásico que otorgan en este sentido, ¿no? Son proyectos muy cercanos a mercado, lo que quieren es escalarlo a gran escala, y de ahí que el plazo de ejecución sea entre 1 o 2 años. La gran diferencia que ha sufrido esta línea de financiación actualmente es que, además de esta subvención de fondo perdido, ¿no? Este $500.000, $2,5 millones, también podremos optar por una parte de blended finance, ¿no? De financiación privada, inversores que se acrediten como tal en la Unión Europea y que pueden invertir en nuestros proyectos, con un límite mucho mayor de subvención a fondo perdido. Vale, un simple apunte ya para acabar. Actualmente el CDTI, un organismo extremadamente próximo a las empresas, extremadamente dado a ayudar proyectos innovadores, proyectos de inversión, proyectos de I+D, para paliar el COVID, lo que hizo fue, facilitar las condiciones para acogerse a sus ayudas, ¿no? En algunos casos lo que ha hecho es minorar hasta el 50% los posibles avales y garantías que soliciten. Antes hablábamos que antes de presentar un proyecto hacemos un test de estrés, que es el test de estrés económico que hace el CDTI para prever posibles aportaciones de avales y garantías, ¿no? Pues el CDTI ha eliminado o minorado hasta el 50%, digamos, estos test de estrés para intentar poder ayudar al máximo de empresas, ¿no? Empresas que antes no se podían acoger, perdonar. Además, algunas, como son LIC y LICA, lo que hace es eliminarla directamente, ¿no? Además, también nos ha informado que va a ser mucho más rápido resolviendo, ¿no? Actúa Fast Track, en cuanto recibe propuestas las empieza a evaluar para resolver y disminuir mucho los plazos. Si no cambia la situación, actualmente estas medidas excepcionales del CDTI las vamos a tener hasta el 31 de diciembre. Y yo, por mi parte, Joan, te cedo la palabra y sigues tú.
Perfecto, muchas gracias, Iván. El siguiente paso sería abordar el bloque de las deducciones fiscales. No sé si... perfecto. Este bloque de las deducciones fiscales al final es, digamos, el análisis de aquellos proyectos que se hayan podido desarrollar en concepto de innovación. Pero hay un concepto muy claro y es que hay que tener en cuenta qué entiende también la administración pública o qué considera que es I+D o qué es investigación y desarrollo o la IT, la I pequeña, la innovación tecnológica. Es importante tener en cuenta que la investigación y desarrollo es una novedad objetiva. Aquí tenemos que no solo demostrar que estamos creando algo nuevo en la empresa, sino que estamos siendo disruptivos a nivel sectorial, a nivel mercado. Además, es importante tener este punto en cuenta porque ello conlleva siempre un porcentaje de aplicación superior, dado que el riesgo tecnológico es más elevado. ¿Qué se entiende por innovación tecnológica? Se entendería aquellas inversiones, aquellos desarrollos por innovación, los cuales no cuento con ellos en la empresa, pero ya son existentes en el mercado, sobre todo a nivel de tecnología. Hay que tener en cuenta que son aquellas tecnologías disruptivas o todavía pues muy poco maduras las que se están catalogando como I+D. Un ejemplo claro podría ser, por ejemplo, una implantación de SAP, ¿no? Luego pondremos algunos ejemplos. Una implantación de SAP al final lo que conlleva es pueden conllevar unos desarrollos de una tecnología ya madura, ya existente, y eso se podría catalogar como innovación tecnológica, pero no como investigación y desarrollo. Es importante tener en cuenta que la investigación y desarrollo y ese reto tecnológico conlleva el primer año un 42% sobre la base de gasto. No todas las partidas de gastos de un proyecto son elegibles como I+D+I y a partir del segundo año se realiza la media. Todo lo que esté en la media un 25% y los excesos a un 42%. Además, hemos de sumar que todo aquel personal que esté exclusivamente adscrito a tareas de I+D+I tiene una deducción adicional del 17% y un 8% para aquellas inversiones o elementos que estén exclusivamente dedicados a I+D. Por el otro lado, cuando nos vamos a innovación tecnológica, hablamos de estos desarrollos que no son tan disruptivos a nivel sectorial, a nivel tecnológico, pero que son novedades dentro de la propia empresa. Aquí la aplicación sería del 12%. Hay que tener en cuenta que estas actividades se recuperan siempre a ejercicio cerrado. Quiero decir, que una empresa tenga año natural como fiscalidad y que conlleva una presentación del impuesto de sociedades ahora el próximo 25 de julio, se puede recuperar o se pueden justificar todas aquellas deducciones por I+D+I hasta el 31 del 12 de 2019. ¿Esto qué implica? Implica directamente hasta un 50% en la reducción de la cuota del impuesto de sociedades, generando un crédito fiscal acumulativo para los próximos 18 años. Y también tener en cuenta que existen diferentes vías con la máxima seguridad jurídica como la obtención del informe motivado vinculante. Es un informe que una entidad acreditada por ENAC y que cuelga al mismo tiempo del Ministerio de Ciencia e Innovación acredita que la deducción que se presenta blinda la catalogación, bien sea por investigación o desarrollo o como innovación tecnológica. Sería, te digo, la máxima seguridad jurídica que puedes obtener con la deducción fiscal. ¿Qué pasa en aquellos casos en los que realmente no tenemos cuota para aplicar este tipo de incentivo fiscal? Existe, ya lo veremos en la siguiente slide, a ver si puedo cambiarla. Ahora, perfecto. La monetización con la ley 27/2014. En la monetización hay que tener en cuenta que nosotros estamos solicitando la deducción del último ejercicio, que es el que nosotros vamos a certificar, pero con una penalización del 20%. Es importante que para aquellas empresas que realicen una fuerte inversión por innovación tecnológica, por I+D+I, pero que no tengan cuota, contemplen esta opción. Pero repito, solo es del último ejercicio. Existe una serie de requisitos como la consignación y no aplicación del incentivo durante el próximo año en el que se consigna la cifra
Y a partir de aquí, junto con el informe motivado vinculante, nosotros lo que hacemos es solicitar a la propia administración la monetización de ese 80% de la deducción del último ejercicio, ¿vale? En el siguiente bloque, vale. Estos serían ejemplos o tipologías de proyectos por innovación tecnológica. CRM, SAP, transformación digital, BI, desarrollo de programas. Como comentaba antes, existen muchas casuísticas, ¿no? Hablamos de un CRM, de un SAP. SAP al final, la parte de deducción fiscal solo está vinculada a aquellas adaptaciones, nuevas funcionalidades y nuevos módulos que se generen a partir de un programa base. Quiero decir, todo lo que sea una implantación tipo plug and play de un sistema que lo único que hago es instalarlo, implantarlo sin ningún tipo de cambio, sin ningún tipo de funcionalidad a medida, y eso no se podría considerar como innovación tecnológica, puesto que aquí no hay ninguna adaptación, no hay ningún riesgo tecnológico, no hay ninguna nueva funcionalidad, nuevo módulo a medida para la empresa, pero todas aquellas mejoras que se hayan podido necesitar, la solicitud ad hoc, todas estas mejoras son las que se podrían catalogar como innovación tecnológica o como I+D, a analizar el tipo de gasto. Pero repito, aquí la casuística es muy elevada. Todo es cuestión de analizar el tipo de proyecto, ver la disruptividad que pueda tener el tipo de tecnología y a partir de aquí catalogar como I+D o catalogar como innovación tecnológica. ¿Vale? En el siguiente paso, en este bloque abordaríamos la parte de bonificaciones a la seguridad social por personal investigador. Es un tipo de incentivo de, además, aplicación inmediata. Al contrario que las ayudas o subvenciones públicas, que solicitas una financiación para un proyecto aún por desarrollar, o en el caso de las deducciones fiscales, que lo que hacemos es recuperar en modo deducción actividades por I+D+I de ejercicios cerrados, la bonificación a la seguridad social es una aplicación inmediata. En el Real Decreto 475/2014, que queda todo detallado en cuanto a los criterios, y ahora los veremos, de identificación del personal, esta bonificación te da acceso a un ahorro del 40% sobre la base de contingencias comunes de aquella persona que esté adscrita y que cumpla una serie de criterios. Existe la posibilidad de que te puedas deducir y te puedas bonificar por la misma persona. Normalmente, tú decides si por un lado quieres deducir esa persona en concepto de deducción fiscal o por el otro si quieres bonificarla. Pero existe una herramienta, una llave, que sería el sello de PYME innovadora, la cual permite compatibilizar ambos incentivos. La obtención del sello PYME innovadora precisa de una serie de requisitos a analizar, los cuales permitirían, repito, por la misma persona, por un lado, de la deducción y por el otro, la bonificación a la seguridad social. ¿Qué criterios son los que se siguen para saber que realmente esta persona, o cuál es el proceso en el cual seguimos para que podamos justificar que esta persona realmente está siguiendo los criterios de la administración, de la tesorería en este caso? Primero, identificamos las actividades del personal. En segundo lugar, se daría de alta en el aplicativo para esa persona que hemos identificado, se ha identificado previamente que cumple los requisitos de la tesorería. En tercer punto, se recopilan esas evidencias técnicas que puedan, en el cuarto punto, justificar la parte técnico y económica. ¿Vale? Comentaros que los requisitos para que esta persona se pueda bonificar son los siguientes. Final es 100% compatible con las contingencias comunes, como comentábamos, es para todo tipo de empresas y proyectos propios o a terceros. No precisa que sea un personal que esté desarrollando producto propio. Perfectamente es compatible todo aquel personal que esté desarrollando para tercero. ¿Qué significa? Que un personal que tengas dedicado a desarrollos a clientes en exclusiva tal vez no se pueda deducir por un tema de propiedades intelectuales, pero sí puedan acceder a este tipo de bonificación en concepto de personal investigador. Como comentaba,
es un ahorro del 50% sobre la base de contingencias comunes. Haciendo números rápidos y cálculos muy estimativos, suelen ser aproximadamente unos 250 euros por persona mes. Luego depende, evidentemente, del salario de cada personal. Sí que es cierto que uno de los puntos muy importantes es la dedicación. Aquí sí que inicialmente hablamos normalmente se habla de un 100% de dedicación, pero desgranándolo podríamos justificar que el 85% esté dedicado a tareas de I+D+I y un 15% a tareas colaterales, como una pequeña formación, alguna pequeña reunión con un cliente, pero no más de ese 15% en tareas de I+D+I. Siempre en contratos mayores a 3 meses, bien sean indefinidos, prácticas y obras y servicios. Dentro de los grupos de cotización 1, 2, 3 y 4, este es un dato muy importante, a veces nos encontramos que hay que cambiar el grupo de cotización, ¿vale? Lo que comentábamos anteriormente, compatible mediante el sello de PYME innovadora con las deducciones fiscales y con una concurrencia de ayudas públicas de I+D+I hasta el 60%. Con esto creo, si no me equivoco mal, que daríamos por finalizado el tercer bloque. Y ahora pasaríamos un poco a ver aquellas cuestiones que podáis tener en cuanto a cualquiera de los 3 bloques que hemos comentado que os podamos solventar. Exacto, Joan. Mira, tenemos una pregunta, un valiente. Pregunta si se puede optar a una ayuda pública para un CRM RP, imagino, y si después es deducible como tal. Correcto. ¿Contesto yo mismo? ¿Sí? Sí, por favor. Vale, perfecto. Sí, se puede optar a una ayuda pública por un CRM. ¿Vale? Habría que ver qué tipo de ayuda, porque hay ayudas que incluso emiten un informe motivado ex ante, que incluso te da, digamos, te blinda ante una catalogación, bien sea por I+D o por innovación tecnológica. Luego habría que ver el tipo de tecnología, por qué línea pues la que vamos, pero perfectamente se podría defender como innovación tecnológica, como I+D+I, para luego poder aplicarte en el impuesto de sociedades como deducción fiscal por I+D+I. Perfecto. Mira, nos preguntan si podríamos desarrollar un poco más el concepto de PYME innovadora, cómo se obtiene el sello, ¿no? Y qué derechos nos da. El sello PYME innovadora es un trámite, pero el cual debemos obtener siempre y cuando cumplamos una serie de criterios, ¿no? Estaríamos hablando de que, por un lado, hayamos pasado un proceso de certificación, por ejemplo, como lo que comentábamos antes, el informe motivado vinculante de un proceso de certificación de unas deducciones fiscales, bien que hayamos obtenido una ayuda pública, no todas son válidas, hablamos de NISA, por ejemplo, estas estarían fuera, pero todo lo que sea una ayuda tipo PID, CDTI, LDI, etcétera, muy concretas, pero sí que darían paso también a este tipo de obtención. El tener una patente también es la llave a la cual podemos acceder al sello PYME innovadora. Y luego tener una UNE de gestión de la I+D+I, que con cualquiera de estos 4 puntos podríamos solicitar el sello de PYME innovadora y compatibilizar ambos incentivos. Eso es. Y simplemente remarcar o repetir lo que decía Joan, lo importante del sello de la obtención del sello de la PYME innovadora es que en cuanto lo obtenemos podemos compatibilizar ambos ahorros sobre el mismo personal, ¿no? Bonificar el mes presente, el que estemos en curso, e ir a recuperar las deducciones fiscales del ejercicio anterior. Pero es importante empezar a compatibilizar una vez tengamos el sello. Si no, en cuanto bonificamos un mes, perderemos el derecho a esa deducción fiscal. Exacto. No sé si tenemos alguna pregunta más. Mira, te la leo, Joan, si quieres. ¿Puede aplicar la deducción fiscal en el caso de una persona contratada para tareas de investigación? Mira, si quieres voy yo, que es de... Sí. Habla sobre deducirse fiscalmente una persona contratada para tareas de investigación pagada desde un proyecto de H2020. ¿Hay alguna incompatibilidad? No y sí. Es decir, si se trata de una RIA, por ejemplo, ¿no? Una Research and Innovation Action de H2020, que es una subvención de hasta el 100%, pues quizá no hay nada deducible.
porque todo el sueldo viene financiado mediante subvención a fondo perdido. Si por lo contrario le pagan solo una parte del sueldo, 70 o 50%, el restante del sueldo va a ser deducible como tal. Además va a ser deducible como I+D, porque será una línea de financiación que solo financia proyectos de I+D y sobre todo podremos justificar que el 100% de su tiempo está dedicada a ese proyecto y que una parte se la paga H2020 y otra parte se la paga la empresa, ¿no? Pero ligamos esa parte del sueldo al resto del proyecto financiado y por lo tanto es deducible como I+D, siempre y cuando la intensidad máxima no sea del 100%. Mira, es del 70%, pues el 30% restante del sueldo que asuma la empresa en interno será deducible, sí. Siempre y cuando esté el 100% de su tiempo dedicado al proyecto financiado por la Unión Europea. Sí, sí. Es una práctica habitual, ¿eh? Ah, perdonad, me he quedado callado porque pensaba que alguien estaba escribiendo. Vale, pues parece ser que no tenemos más preguntas. Vale. Si quieren entrar Joan y Francesc. Sí, sí, os cedemos la palabra a Joan y Francesc. Vale, nos parece ser... Bueno, igual no se pueden conectar, no sabemos. Bueno, nos despedimos nosotros, si no, en cualquier caso, si alguien tiene alguna cuestión más, alguna pregunta, puede contactar. Ahora sí. Perdona. Cosas del directo, Sí, Joan y Iván, y de los webinars. Nada, oye, a ver, yo creo que son temas que hay que madurar y hay que, ¿no?, digerir un poco. Ya el hecho innovador no es fácil y todo el tema que habéis presentado de deducciones, ayudas, etcétera, no es fácil. Requieren también una cierta planificación y estrategia, pero estoy seguro que son elementos que las empresas que nos hayan seguido valorarán especialmente. En todo caso, repito que quedamos a la disposición tanto vosotros como nosotros, el clúster digital, el clúster CEEC, para las consultas que nos queráis realizar. Has mencionado también, Iván, las ayudas en AIS. Ahí es una convocatoria que está abierta en estos momentos. Quedamos ahí también a disposición los clústers para las dudas que puedan surgir al respecto. Y nada más, simplemente daros las gracias, Joan, Iván, por esas explicaciones. Insisto en que tendremos la presentación y la grabación y más información relativa a clusters en correo que vamos a enviar próximamente. Y nada, simplemente vuelvo a pasar la palabra, si acaso, a Francesc para que pueda cerrar la sesión. El micro, Francesc. Muchas gracias, Joan y Iván, por vuestra presentación. Creo que realmente ha cumplido con las expectativas que teníamos de poner un poco más de luz en todo lo que son el panorama de este mundo de las ayudas a los proyectos de innovación. Por nuestra parte, desde el clúster, tal como he dicho al inicio, pues toda la voluntad de implementar acciones que permitan que nuestros socios y otras organizaciones puedan participar en proyectos de este tipo. Y nada, a emplazaros a seguir colaborando con nosotros. Tendréis las presentaciones de FEI Group, creo que también son un partner muy interesante para el desarrollo de este tipo de proyectos. Y por mi parte nada más, agradeceros a todos vuestra participación y hasta la vista. Ok, doncs... Perfecto. Pues muchas gracias a todos, gracias por vuestra participación y estamos a vuestra entera disposición. Un saludo, hasta luego.